la oportunidad de regresar a Durango, que lo debo decir, ¿no? Es mi tierra, que yo nací en La Laguna. Mis raíces familiares están aquí en la ciudad de Durango y en Camatlán, de manera que siempre pues es un gusto regresar a la tierra, y también poder, digamos, presentarme en una presentación con un público, digamos, tan importante, tan significativo, ¿no? Y ojalá y pueda, digamos, ocupar un lugar con ustedes en lo que están haciendo por Durango, por sus familias, y por todos. Finalmente creo que el trabajo por la familia, incluso el trabajo por la propia familia, tratar de identificar cuáles pudieran ser por COVID, ¿no? Y así se llegó a este número que es muy cercano al inicial, que era de 331,000 muertes, ¿no? Que sería como el global. Aquí está la misma información, ¿no? Pero bueno, aquí yo señalo particularmente en el estado de Durango tenemos 5,672 muertes por pandemia, o por COVID, perdón, y bueno, más todas las otras muertes que normalmente, es decir, este es un exceso, ¿no? un excedente de mortalidad a lo que venía siendo normal. Bien, sobre esto, pues, sobre el punto de las funciones, faltan algunos elementos de integración para comprender el fenómeno, ¿no? Donde tenemos que poner, digamos, por ejemplo, a las edades que particularmente afectó la pandemia. Al principio tuvimos una mortalidad muy alta en un grupo etario muy característico, ¿no? 60 más, que había defunciones en los otros, pero ahí se concentró. Y además pudimos ver, por los medios de comunicación, algunos dramas terribles, ancianos que morían solos. Quizá fue muy notable en España, cuando había casas de ancianos, que parece que los dejaron abandonados, o sea, dejaron ahí abandonados, ¿no? También por el temor del contagio, estaba iniciando, nadie sabía cómo iba a resultar aquello, y bueno, claro que lo que deja ver las imágenes de la televisión no tiene todo el contexto pero sí es un hecho así registrable, ¿no? Hay un grupo de edad, y entonces lo que de alguna manera ya sabíamos, ¿no? Que los adultos mayores estamos entrando a un proceso de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y luego este otro fenómeno del abandono, sea subjetivo, o sea, del adulto mayor, el anciano que se siente abandonado, que es como un poco expulsado de la convivencia familiar por mil motivos, ¿no? Pero se hizo mucho más visible, pues, que aquí teníamos un grupo vulnerable a que no basta resolverle el tema de un asilo, ¿no? Y otra vez ahí aparece como una referencia elemental, ¿no? Los procesos familiares donde se ha producido como ese abandono, esa exclusión, ¿no? Que tenemos que revisar como sociedad, ¿no? Cómo ha afectado, ¿no? Esto a los alumnos, a los niños y adolescentes, básicamente. Comento algo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que en un estudio que hicieron, hacen este comentario respecto a dato frío, se pararon 200, ¿no? Dice: un parón devastador en el aprendizaje y en la finalización de los estudios. Las encuestas de hogares de algunos de los países más ricos de la región, América Latina y el Caribe, muestran
que la mitad de los estudiantes no participaron en ninguna actividad de aprendizaje y no tuvieron ninguna interacción con los profesores durante el apogeo de la pandemia. El apogeo son los picos, ¿no? Y otro comentario, dicen los países más pobres, aquí se los puedo mostrar, los países más pobres la situación es probablemente peor. El tema, digamos, de la vulnerabilidad por pobreza, por condición social, tiene que volverse un reclamo mucho más fuerte, ¿no? Porque, o sea, los países pobres, pero pobreza también la tenemos aquí, extrema pobreza también la tenemos aquí. En Sao Paulo mostró pérdidas de aprendizaje equivalentes a entre la mitad y 2/3 de un año escolar normal. En ciertas evaluaciones el máximo aprovechamiento de un periodo determinado, ¿no? Fue haber perdido la mitad, ¿no? O incluso hasta 2/3 de lo que se podía aprovechar, de lo que se podía conseguir, ¿no? Con un año normal. Y las investigaciones indican que los estudiantes que han faltado tanto a la escuela, esto también es un dato hacia adelante, corren un riesgo mucho mayor de abandonar definitivamente sus estudios. Es decir, esta experiencia, y con las mediciones que hayan hecho en los estudios, nos dice, hay un gran riesgo de abandono escolar, pero el problema del abandono escolar en la adolescencia, en la niñez, y también un poco en la juventud, pero en esto es mucho más, es que se pierde el gran instrumento para modificar la desigualdad social, o sea, el gran instrumento de movilidad social que es la educación. Entonces, posiblemente estemos condenando, o ese fenómeno nos está arrinconando a que vamos a tener generaciones que van a, lo dice más adelante, ¿no? Perder oportunidades laborales mejores, y ahí hay que añadirle, ¿no? Aunque sea así un poco de reojo, el problema de la incorporación de los jóvenes, de los adolescentes, de los jóvenes a grupos delincuenciales, que se ve como una salida cuando el camino educativo, etcétera, está o bloqueado, entonces hay toda una problemática aquí. En días sin clases, los naranjas son como los intermedios, sí suspendieron clases, pero menos días, y los azules, al final, más Chile, Uruguay y Nicaragua. Nicaragua reporta 0. Yo no sé si hay un problema de información o no sé, pero bueno, ahí está reportado como 0. Uruguay y Chile, y en el extremo mayor, de más días sin clases, está Venezuela, Honduras, Panamá y México en el cuarto lugar, ¿no? Con 374 días de suspensión de clases. 374 días, es más de un año, ¿no? Casi civil, ¿no? Bien, tengo que ir un poco más rápido. Aquí hay otro estudio del INEGI también, que presenta los resultados para medir el impacto en la educación. Lo anterior venía de datos del BID, esto ya es como de México, del INEGI. Y a grandes rasgos, ¿no? Bueno, nos dice, bueno, esta gráfica es de la información anterior de los países, pero aquí habla de bajas escolares, o ya no se reinscribieron, porque tocó el proceso así. Perú en segundo lugar, México y luego otros, ¿no? Decía este estudio del INEGI, que está aquí graficado, ¿no? México, ¿no?
millones, ¿no? Bueno, de ese universo total, 32.9 millones se inscribieron en 2020-21, ¿no? Y no se inscribieron, ya hay un dato inmediato, 5 millones, ¿no? Y las razones por las cuales no regresaron a la escuela son 2.3 millones por COVID y 2.9 millones por falta de recursos. O sea, si se dan cuenta, la falta de recursos en este terreno produce un impacto, porque también la falta de recursos tiene que ver con el tema laboral, la pérdida de trabajo de uno de los padres, casi 10 millones que no regresaron a casa por enfermedad o por pobreza, para decirlo, ¿no? Por falta de recursos. Y luego se desglosan hombres y mujeres, ¿no? Ahorita aquí. En esta gráfica muestro, o quiero mostrar, he subrayado que está México, en la parte de abajo en amarillo, resalté México, y con estos datos, ¿no? El cambio en la tasa de asistencia escolar promedio en alumnos que residen en un hogar cuyo jefe no cuenta con empleo, el desempleo, ¿no? Entonces, esa es la franja verde, digo azul. Vemos, resalté que son 3.5, esta es una tasa, sí, o sea, hay una caída del 3.5%, ¿no? Por esta causa, porque el jefe de familia perdió el empleo. Y en contraste tenemos la tasa de los que dice la tasa de asistencia escolar es también negativa, ¿no? O sea que dejaron de todos modos de asistir, aunque el padre tenía empleo. Y si vemos un poco la desigualdad, pues, o sea, el acceso a la educación se vio sumamente limitado, casi un poco más del 50% por esta condición. Lo agudizó, pero ahí traemos arrastrando, como decía, este grave problema al interior de la familia. No estamos hablando aquí de la violencia en la ciudad o en los narcos, no sé, ¿no? Sino que tiene que ver con la dinámica de las relaciones familiares. Violencia en el ámbito familiar, tenemos un registro de 2016 y de 2021 en el que parece que hay como una baja, ¿no? Sin embargo, porque estas son con registros, digamos, formales, se sabe que el tema de la violencia familiar muchas veces no se denuncia, por vergüenza, por mil razones, ¿no? Entonces, aunque estos son datos así que se pueden sacar, no podemos imaginar, pues, o no tenemos que concluir rotundamente que estamos teniendo una baja en esto, ¿no? Aunque hay el otro criterio que se ha utilizado para visibilizar, o cuando menos para tratar de detectar, ¿no? Por un mecanismo indirecto, dado que no se denuncia, son las llamadas al 911. Lo que sí hay un registro del aumento de llamadas, ¿no? Durante la pandemia por violencia familiar. Entonces pero bueno, aquí digo, incluso el número aquí ya es lo de menos. El problema es la violencia familiar misma, ¿no? Porque esperaríamos que el núcleo de mayor protección, ¿no? Social, ¿no? Hay muchos que pueden servir de protección y de promoción, etcétera, la escuela, en fin, pero el núcleo en el que esperaríamos la máxima protección posible, ¿no? Pues resulta ser, digamos, un lugar de agresión, en fin, ¿no? Esto también seguramente tiene mucho que ver, pues, con una cultura
machista, en fin, porque resulta que el mayor número de agravios, sobre todo del tipo sexual, tienen que ver con mujeres. También se registra, digamos, la violencia psicológica, que puede ser sobre niños o niñas, etc., ¿no? Pero el tema particular de la violencia sexual, el dato predominante es el de las mujeres. Aquí, otra manera de... bueno, los tipos de violencia, ¿no? Esto ya se ha sistematizado cuando hablamos de violencia, de qué estamos hablando. Entonces, violencia psicológica, económica o patrimonial, física, sexual. Y entonces se van generando indicadores en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Aquí, perdónenme, esta información es de Durango, no lo había subrayado, ¿no? Esta diferencia de 2016 a 2021, ¿no? Que comprende, ¿no? En los últimos 12 meses 74.776 casos, ¿no? Bueno, esta es de Durango. Aquí se ve otra vez Durango con la línea, digamos, las barras muestran el 2021 y la línea muestra los datos de 2016. Otra vez se observa esa disminución, ¿no? Pero digamos, el aprendizaje entendido de manera más integral, ¿no? En donde se compromete más la dinámica, la vida de la persona, son las que vienen de la experiencia. Y entonces podríamos decir, la pandemia, dentro de todo esto, ha significado una experiencia muy singular. Y seguramente necesitamos recuperar, descubrir de ahí qué aprendizajes podemos hacer, sin querer ser exhaustivo ni querer como reflejar las experiencias de todos, pero digo algunas cosas que me parecen significativas. Una primera experiencia es que nos descubrimos vulnerables. El confinamiento es el mejor signo de que no queríamos estar en contacto con la realidad, con la normalidad, como decíamos, ¿no? Porque no sabíamos, ¿no? Entonces, pero nos descubrimos vulnerables y que lo somos más de lo que creíamos. Por si la vida tiene sus problemas, etc., ¿no? Pero esta ha sido como un frenón que cambia mucho la dinámica, como los grandes referencias que tenemos que replantear. Recuerdo aquí un dato que es curioso, que ha sido muy constante de la encuesta mundial de valores. Casi ya es un estribillo que se repite cada vez que se hace esta encuesta, que se hace cada 5, bueno, está como segmentado, pero 3-5 años, ¿no? La última encuesta de 2017-2021 volvió a mostrar, siempre, que la familia es muy por arriba de otros el tema más valorado. Entonces, se recoge la opinión de, no recuerdo el número, digo, es una encuesta mundial, no están absolutamente todos los países, pero prácticamente los que son muy representativos, ¿no? de la integración mundial, ¿no? En el caso de México, la opinión positiva sobre la familia llega al 97% de los encuestados, dicen que el tema les parece más. Entonces, esta impresión no tenemos que explorar ahorita subjetivamente los motivos por los que, aunque la encuesta informa algo al respecto, ¿no? Porque, pero bueno, independientemente de eso, nos dice que este tema más valorado también hay que considerarlo frente a estos aprendizajes. ¿Qué significa la relación con la familia, la dinámica de la familia, frente a este fenómeno que se nos ha presentado, ¿no? Quisiera también anotar esta idea, ¿no? De una crisis
de cualquier crisis, nunca se sale igual. Porque justamente eso es lo que representa una crisis, que lo que funcionaba, para decirlo de una manera así, ya no está funcionando. Entonces tenemos que hacer decisiones, ¿no? Una crisis no es una situación puramente negativa. O sea, podemos hacer una salida equivocada, errónea, que nos va a... Digamos, el ejemplo más típico de la crisis es cuando un enfermo entra en crisis. Cuando entra en crisis un enfermo o se muere o recupera algo, ¿no? Aquí, bueno, la muerte no la ponemos como la primera, ¿no? Las sociedades tienen muchos mecanismos, etc. Pero sí que podemos desbarrancar a unas situaciones todavía más graves o que agravan todavía más, ¿no? O bien, en la crisis hay oportunidades. Esta es la idea de que de una crisis no se sale. Y aquí quiero introducir que un gran valor, ¿no?, con el que podemos empezar a imaginar, ¿no?, cómo podemos salir de la crisis o hacia dónde querríamos salir de la crisis, ¿no? Un valor que hasta muy recientemente ha sido, digamos, teorizado, ¿no? Existe toda una corriente muy nueva y que está como en un debate muy vivo, que se llama ética del cuidado, ¿no? Como centralizando que si hay un significado, ¿no?, de la moralidad, este se condensa, ¿no?, en la relación de cuidado. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con la moralidad, pero esta como que capitaliza, ¿no?, coagula, ¿no?, el sentido de la responsabilidad ética. El cuidado es mucho más que una función, o sea, cuidar, ponerte el curita para que se te... o darte el mejoral, ¿no? Y creo que ya no hay mejoral, no sé. El cuidado es más que una función, es una dimensión de las relaciones humanas. Esta situación nos reclama urgentemente un cambio cultural profundo, ¿no?, en las relaciones de género, la equidad de género, la igualdad varón y mujer, y una praxis de corresponsabilidad en la crianza, la educación y las tareas del hogar que no tenemos. Lo digo yo como varón, lo debería decir con toda la vergüenza del mundo, pero así es. Venimos de una cultura que ha asignado definitivamente, ¿no?, algunos dicen casi por naturaleza, que la mujer es la responsable de la vida del hogar y el varón es responsable de traer dinero, etc. Bueno, esa cultura ya no sirve, aunque nos cueste trabajo encontrar las claves, las pautas para reconfigurar las relaciones al interior del hogar. Un cambio profundo en los estilos de educación y en el ejercicio de la autoridad, desterrar abusos de poder, violencia física, psicológica, económica, y también un cambio cultural profundo en la conciencia transgeneracional. Esta es una cosa muy importante, ¿no? Una sociedad no se construye solamente con las decisiones del presente y las relaciones del presente, ¿no? Una sociedad se asfixiaría si no tiene una perspectiva de futuro. ¿Para qué trabajamos? En la familia lo podemos decir con una cierta naturalidad, para los hijos, pero eso es una cosa generacional. O sea, trabajamos para otra generación, ¿no? Aparte de que busquemos vivir dignamente, lo que sea, pero siempre está presente que en la educación, que en el desarrollo, etcétera, estamos como apuntando, ¿no? Bueno, pues este proceso que se vive de alguna manera en la familia, así intuitivamente, sin tener muchos rollos ni pedagógicos ni sociológicos, es una clave para el desarrollo social, ¿no? O sea, la manera como las familias vayan reconfigurando esta proyección generacional, que es a través de sus hijos, pero muy
pronto aparece que son también los amigos de sus hijos y son también los vínculos comunitarios en donde se desarrolla la vida familiar, ¿no? Entonces, esta es una clave muy importante de una cultura, déjenme lo digo así muy rápidamente, de un cambio cultural que nos está pidiendo abandonar una mentalidad individualista. Y el núcleo familiar no es individual, aunque se puede vivir con, ¿no? Pero en su dinámica misma se dirige a otro, ¿no? Aunque tenga todas las descomposturas y las, ¿no? que todos sabemos, ¿no? No estoy queriendo dar una receta de nada, de cómo resolverlo, pero creo que apuntar hacia una meta. Aprendimos que es necesario un nuevo modelo de relación familia-escuela, ¿no? Acuérdense, los hijos ahí en la casa, conectándose con todos los traumas porque la internet no servía, la ansiedad de los hijos, bueno, la mamá, el papá, generalmente la mamá, por lo que decíamos, tener que estar resolviendo ahí 3 clases al mismo tiempo, en fin, toda esta como batahola que se nos vino encima, nos está diciendo, tenemos que pensar un nuevo modelo de relación entre la familia y la escuela. Los papás no son pedagogos, ni son, y sin embargo tuvieron que entrar de alguna manera a apoyar, a darle una salida, un cauce a ese momento de la crisis. Porque los padres no pueden ser un agente mucho más presente, activo en la dinámica de las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje? La crisis de la familia, de que tanto habla y se escribe como cualquier otra crisis, tiene una faceta de oportunidad. La familia es una institución resiliente, ahora lo decía Maru, y es decir, la familia ha sufrido en la historia ha sufrido cambios muy drásticos. Quizá muchos de nosotros podemos hablar con cierta experiencia, cierto conocimiento de causa, de el cambio que significó de ser una familia rural, ¿no? Con unas condiciones y unas relaciones, a volverse una familia urbana, ¿no? El fenómeno del desarraigo, en fin, esos cambios producieron efectos a veces muy dolorosos dentro de la familia. Y claro, también estaba lleno de oportunidades. Se iban a la ciudad porque había un mejor empleo, en fin, ¿no? Sin embargo, ha sabido salir a través de esos cambios, ¿no? Las oportunidades de la familia actual de hoy consisten en la posibilidad de renovarse interiormente. Renovarse interiormente significa las relaciones, está construida, digamos, las relaciones parentales, ¿no? Los padres y las relaciones de filiación, ¿no? Hay todo un campo educativo, etcétera, que tiene que ser de alguna manera reformulado. Una familia que no se resigna a ser solo un espacio privado, porque descubre su potencial transformador de la sociedad, hace que su funcionalidad, aquella que la sociedad espera, como son equidad generacional, integración social de los miembros, la transmisión cultural, etcétera, sean estas dinámicas funcionales de la familia, sean una riqueza para la sociedad. Okay. Termino así. Es alentador que recientemente haya surgido una escuela sociológica, para los que nos dedicamos más como académicamente, ¿no? Que intenta poner en evidencia y con todos los recursos del discurso científico que lo esencial humano, aquello que nos hace ser humanos, es la condición familiar. Poco a poco se irá evidenciando que la familia no es parte del problema, también ya lo decía Maru al principio, y no nos pusimos de acuerdo para no es parte del problema de las crisis de nuestro tiempo, aunque ella parezca la crisis, ¿no? Sino una parte fundamental de la solución. Les agradezco la atención y si hay tiempo ahí para alguna pregunta, Muy bien, adelante, si hay alguna pregunta.
que quieran ustedes externar, algún comentario, por supuesto, alguna aportación precisamente al material que nos ha otorgado. De este lado, adelante por favor. Únicamente te pediríamos tu nombre y de dónde nos acompañas, si eres tan amable. Buenos días, mi nombre es Raimundo Carmona, vengo de Secretaría General de Gobierno. Agradecerle, doctor, yo creo que esos conocimientos que usted manifiesta de manera académica, de alguna manera nosotros ya los teníamos, ¿verdad? Pero no con el dato específico y preciso, así como lo maneja el doctor. Decir como comentario, más que como pregunta, que esta pasada pandemia, y que todavía está por aquí, nos ha permitido ver las otras pandemias. Las otras pandemias que nosotros antes de esta decidíamos no querer ver, que eran nuestros conflictos familiares, que era la violencia en las calles, que era la división, que eran pandemias como pensar en los individualismos y cosas así. Yo creo que la exposición muy acertada del doctor es: la familia es unidad, la familia es amor, la familia es la principal célula que mueve a toda la sociedad. Y quiero yo pensar que con esta atinada convocatoria de la maestra Maru vamos a formar familias unidas por y para Blanco. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Bien, continuamos con otra pregunta. ¿Algún otro comentario? De aquel lado, adelante, por favor. Muy buenos días, soy la doctora en tanatología María Antonieta Pulido. Uno de los grandes problemas sociales y que se han detectado y que se han incrementado en los últimos tiempos en la pandemia es el suicidio. Y creo que ahí es donde tenemos muchísimo que hacer. Tengo 25 años trabajando prevención del suicidio y veo cómo se incrementa cada día. Creo que es algo que no podemos ignorar. Las familias hay que estar unidos. No solamente los profesionistas de la salud hay que aprender del tema, sino las familias, hay que aprender a detectar factores de riesgo. Los que estamos en el ámbito ya algo aprendimos, pero las familias son las que dicen esa frase dolorosa: si yo hubiera, ¿por qué no supe? ¿Por qué no me di cuenta? Y la culpa se convierte como en un ácido para el alma. Creo que no podemos ser indiferentes ante un problema tan grave. A todos como sociedad vamos a unirnos. Si yo en algo puedo aportar, bueno, pues soy directora del Instituto de Tanatología y Prevención del Suicidio, pues de alguna manera en el grupo de capacitación ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, directora. Bien, tenemos una última pregunta, o algún comentario, una última pregunta, algún comentario. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María de Lourdes Cardoso Jurado, directora escolar Leona Vicari, ubicada en la colonia Independencia, antes promotores sociales. Y realmente, como comentan, esta pandemia dejó al descubierto infinidad de pandemias. Nosotras en la comunidad en la que trabajamos vemos la pandemia de la violencia intrafamiliar que está sobrepasando. Vemos la pandemia de la disminución en las matrículas escolares, pero que no es por falta de alumnos. Los niños están desgraciadamente en sus casas por falta de el recurso, porque llegan la justificación de las madres de familia es: maestra, mi niño no puede asistir porque no tengo para darle de comer. Entonces, si es cierto, es fortalecer las familias de manera integral. Muchas gracias. Gracias, maestra. Doctor, si es amable para cerrar con un último comentario, por favor. Pues les agradezco mucho estas intervenciones. Digo, me confirman pues que la información académica, científica, ¿no?, con toda la estima que tengo por mi profesión, no puede ser la finalidad, ¿no? La finalidad está justo en lo que ustedes han dicho, ¿no? El problema del suicidio. Yo al escucharla inmediatamente percibí que
no debí ir omitido porque hay algunos datos, pero bueno, siempre uno tiene que estar seleccionando. Pero es una de las experiencias más dolorosas que en la familia se pueden tener. Y creo que eso el advertir pues esta problemática nos ayuda a sensibilizarnos más, ¿no? En relación a la realidad misma de la familia, donde estas cosas no son indiferentes, no pasan como accidentes de lado, sino que la tocan, la hieren profundamente, ¿no? Bueno, también con esas familias heridas y llenas de dificultades hay que pensar el camino de una solución, ¿no? El tema de la violencia intrafamiliar me parece que es igual. Ahí hay un tema que hay como una gran célula cancerosa que está ahí, hay que saber cómo extirparla, ¿no? Pero se necesita, yo creo que son más técnicos, ¿sí? Que desde luego son una gran ayuda social, ¿no? De más acompañamiento entre las familias, que ayuda, o sea, que son quizá la ayuda más inmediata, y no sé si la más efectiva, pero con su efectividad, para reconocernos, ¿no? Como parte de una sociedad, y también con esta conciencia de que el sufrimiento del otro, la vulnerabilidad del otro, hace un reclamo directo, un reclamo moral directo a nuestra conciencia. Pues muchas gracias y espero haber cumplido alguna expectativa respecto del tema. Muchísimas gracias, doctor Luis Navarro Campos, que ha expuesto esta conferencia abriendo precisamente este Congreso Nacional Familias Unidas.